Yo lo primero que les pido a nuestros contertulios es que hemos estado viendo lo que han dicho los candidatos del Partido Socialista, tanto al Gobierno de Aragón, a la presidencia del Gobierno de Aragón, como al Ayuntamiento de Zaragoza. Y mi primera pregunta, pues les pido un balance de qué opinan de lo que han dicho, de los mensajes que les han llegado, de la propia forma en la que los han transmitido. Encarna. Bueno, yo te diría que es evidente que el tiempo de las promesas ha pasado, no ha habido grandes anuncios, ha habido mucha atención a la economía y al empleo, como no puede ser de otra manera, y me ha parecido que había un tono relajado y también prudente. Yo creo que un poco la consigna es no arriesgar, porque está todo como el agua en una cesta, y entonces ese es mi resumen. Javier Mirabete. Sí, yo coincido con Encarna. A mí me ha llamado la atención la petición del alcalde de Zaragoza, del candidato del PSOE, a la participación ciudadana en la ciudad, y parece también que la candidata socialista ha heredado la prudencia como mejor virtud del todavía presidente Marcelino. Pedro, ¿qué balance haces de lo que han dicho los candidatos socialistas? Cogiendo el último argumento del señor Mirabete, decir que hay una cuestión muy importante en una campaña electoral, que es la del posicionamiento ideológico. Y parece que el Partido Socialista ha conseguido, siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, pues situarse lo más próximo posible al 5 político, ¿no? Por tanto, ocupa la centralidad política y ideológica de la campaña. Y ahí Eva Almunia se ha encadenado con una determinación, que es una apuesta que tiene sus dificultades también, pero se ha encadenado a esa cuestión con una rotundidad que finalmente parece que le está dando algún beneficio. Y en otro orden de cosas, en el ámbito municipal, pues el alcalde ha decidido tener una campaña vinculada a la movilidad. El alcalde está viendo que su imagen como alcalde en estos momentos pasa, una vez terminada la operación de Riberas y la Expo, pasa por la cuestión de la movilidad, y realmente el debate urbanístico que vive en estos momentos en torno a la movilidad a la ciudad es intensísimo y muy valiosa, porque yo creo que en el siglo XXI la solución de las ciudades va a pasar por la solución que se aplique a su movilidad. Eso estamos viendo en nuestros referentes fundamentales, Berlín, Londres, París. Por tanto, bueno, acierte o no el alcalde, los debates están ahí situados en la cuestión de la movilidad en términos urbanísticos. Altamira, ¿qué impresiones le han quedado? Yo coincido con los contertulios en el mensaje prudente, en el mensaje mesurado, un mensaje medido. He visto bastante preocupación por un tema que yo creo que nos preocupa mucho a todo el mundo, la preocupación por el paro, cómo tratar de combatir esa situación. Ahí Eva Almunia ha prometido unas inversiones importantes para tratar de reducirlo en la comunidad, y a Belloc pues le veo lo que le veo. Yo creo que es una persona que tiene la ciudad muy en su cabeza, y que tiene en su cabeza además una ciudad muy de futuro. Y yo creo que ahora mismo Zaragoza es una ciudad que Belloc vio y soñó hace unos cuantos años. Yo tengo esa percepción. Como les comentaba, tenemos esta noche al responsable de elaborar las encuestas de Heraldo, que también pregunta por la valoración de los candidatos, y me gustaría un poco pues, qué opina de esa valoración de los candidatos, si realmente la gente los conoce, si hay una relación directa entre mucha exposición y mucho conocimiento público. Bueno, coincido plenamente con esta persona en la opinión que ha dicho sobre los candidatos en las localidades pequeñas y en las grandes ciudades. A mí me llama la atención que hay grandes partidos que colocan un candidato días antes del comienzo de la campaña electoral. Esto, desde el punto de vista de posicionamiento de la imagen de un candidato, es muy arriesgado, porque hemos visto en esta campaña varios casos de candidatos, como ha sido el del PP o de la candidata del PAR a la alcaldía de Zaragoza, que tenían un nivel de conocimiento muy bajo. Esto, pues corres el riesgo que inviertes mucho dinero en lanzar a ese candidato en muy pocos días, o realmente el nivel de conocimiento se puede quedar en una tercera parte de la población.
¿Su imagen ha mejorado durante la campaña? Esa exposición pública, lo que decía, desde que les nombraron, si la campaña, los actos públicos han servido para que el conocimiento que tiene la población de ellos haya mejorado sustancialmente. Sí, como cualquier producto expuesto en un soporte, pues los candidatos, salvando las distancias, por supuesto, a través de la propia campaña, del posicionamiento de sus asesores y sobre todo del lanzamiento en los medios, pues hace que el candidato sea mucho más conocido. La valoración, pues esto al final no lo sabemos porque no hemos llegado a la medición, ¿no? Yo supongo que puestos en campaña los ciudadanos nos parecen casi todos iguales. En mi opinión, en esta campaña ha habido candidatos que han ido a más y candidatos que se mantienen o incluso han podido retroceder un poquito, ¿no? Y luego yo también creo que influye mucho la marca del partido. Cuando en los grandes partidos nacionales, yo recuerdo un veterano diputado socialista hace muchos años que, bueno, pues que él decía que cuando hay una marea en los grandes cambios de las elecciones generales, cuando ha habido una marea a favor de uno de los dos grandes partidos, él decía en broma es que pones, en fin, no sé, un peluche con una marca que ponga el nombre del partido y va para adelante. Quizás se note más cuando hay una indecisión, cuando las cosas están muy reñidas o cuando el partido es más pequeño, porque tienen que luchar más. Pero yo creo, por ejemplo, en Zaragoza, volviendo al ayuntamiento, el candidato del PP era una persona poco conocida, muy poco conocida. 50% de la población. Pero venía de las Cortes, quiero decir, sí, pero estaba en política. Estaba en política, pero era poco conocida a nivel ciudadano. Y yo creo, yo creo que ha sido un error del PP poner ese candidato. Pues fíjate, yo creo que sí que ha ido arriba en las encuestas, ¿no? Sin embargo, en muy poco tiempo, Eloy Suárez pasó de tener un grado de conocimiento de un 50% de la población a tener un 75%. No es lo mismo un partido con posibilidades que un partido con menos recursos, ¿no? Ese posicionamiento en los medios fue, en el caso de Eloy Suárez, muy rápido. Otra cosa es que se ha acertado o no. Yo digo, simplemente en cuanto a posicionamiento rápido, el caso de Eloy lo fue bastante rápido porque, como dice Encarna, ya era portavoz del PP, creo que era portavoz del PP en las Cortes y ya lo conocía una parte de la población. Claro, yo creo que en ese caso se ha unido su cargo anterior de muy importante ya en las Cortes de Aragón, aunque es verdad que las Cortes de Aragón no tienen ese grado de exposición que tiene el Ayuntamiento, que es una casa de cristal. Casi cualquier concejal del PP del Ayuntamiento era más conocido que él. Vamos, pero fíjate que está en el 75%. Sí, lo que sí es arriesgado, porque puede ser que ese posicionamiento no sea correcto, con lo cual no tienes margen de maniobra, no puedes testarlo. Una cosa, y Aragón se ha convertido en un territorio muy complejo para el desarrollo de la política. Una única estrategia electoral, una única estrategia de acción electoral es insuficiente. Zaragoza aporta, con su provincia, 34 diputados, Huesca y Teruel con sus provincias aportan 33. Y ese es un escenario diabólico, porque Huesca y Teruel exigen un trabajo muy directo, puerta a puerta. Fijaros, Marcelino Iglesias cada día está en un pueblo más pequeño, por tanto se están disputando los últimos votos. Es de una dureza en Huesca la una dureza de mucha exigencia, muy intensa, y en Teruel está ocurriendo lo mismo, mientras que en Zaragoza funciona una campaña mucho más de intermediación mediática, mucha más distancia, donde la potencia de las marcas funciona mejor. Y en ese escenario parece, todos los sondeos apuntan a que el Partido Socialista tiene un mejor comportamiento en Huesca y en Teruel, y que el Partido Popular, donde mejor se comporta, es en la ciudad de Zaragoza, donde esa estrategia de perfil plano sobre el desgaste del presidente Zapatero, bueno, pues ha funcionado mejor. Y sin embargo ha sido insuficiente en Huesca. Bueno, yo te diría, el PP en Teruel Capital está muy fuerte. Se da la circunstancia de que el Partido Socialista en la capital de Huesca Capital casi alcanzaría la mayoría absoluta. El PP lo haría en Teruel y en Zaragoza es efectivamente donde se da un empate técnico. Bueno, lo que se ve, yo creo, en Zaragoza es el voto urbano. Para ese efecto, que es recordar aquel episodio de la salida de Miguel Ferrer de la alcaldía, de forma muy traumática, por tanto... Es cierto, pero eso perturba un poquito la... Hubo un error del PSOE importante en esa salida de Miguel Ferrer, en cómo se afrontó. Yo creo que ahí el PSOE se buscó el resultado que hay ahora.
valoran mucho la decisión de Manuel Blasco de coger el toro por los cuernos y sacar adelante el ayuntamiento, porque el resto de partidos pues prácticamente abandonó el ayuntamiento a la buena suerte. Ha llegado un mensaje que me va a servir para dar pie al tema que no queremos que se nos escape. Hablaba precisamente de las personas que están concentradas, que bueno, ha habido 2 mensajes al respecto, las personas que están concentradas en la Plaza del Pilar, en la Puerta del Sol, en Granada, que parece que cada vez van a más, que están pendientes de la decisión de la Junta Central sobre si les tienen que disolver o no, si van a interrumpir la jornada de reflexión. Concretamente nos decían, esto no es coyuntural, los políticos tienen que escuchar. Lógicamente se refiere a este movimiento que ya se ha denominado del 15 de mayo. ¿Qué opináis pues sobre este...? Altamira estaba hablando de qué cosas no se habían abordado en campaña. En campaña no se ha hablado de regeneración democrática, no se ha hablado de transparencia, aunque los medios de comunicación en general y los periódicos en particular hablamos mucho de regeneración democrática, hemos pedido transparencia, hablamos de reformar la ley electoral en la medida de lo posible, apoyamos que no haya imputados cuando el caso está en un estadio de mucha gravedad en las listas. En una palabra, de todo eso se ha hablado muy poquito en la campaña. Y esta gente que está ocupando estas plazas, bueno, están planteando esto. A mí me parece que ese movimiento era inevitable de alguna manera. Lo que veo un poco, digamos, curioso, no sé cómo llamarlo, que se produzca 3 días antes de las elecciones. Es decir, veo que hay motivos para que la gente salga a la calle, esté preocupada, se queje, pero realmente me parece chocante que sea, bueno, chocante o no, igual es buscado, pero por otro lado es un movimiento espontáneo, 3 días antes de las elecciones. Yo creo que no hay tanta espontaneidad. Yo no creo en la espontaneidad para estas cosas siempre están organizadas. Y a mí me alegra que haya una organización y que haya este movimiento, porque tiene que haberlo. Porque es completamente necesario para la sociedad, ¿no? Altamira, ¿por qué 3 días antes de las elecciones? Claro, lo que pasa es que yo veo muchas contradicciones, y una de las contradicciones es que se plantea precisamente ahora, y además que dicen que van a terminar sus movilizaciones el día 22. Bueno, eso es una contradicción, ¿no? Pero, ¿creéis realmente que abandonarán la protesta del 22? No, yo creo, vamos a ver, yo creo que todo es contradictorio y que ahí hay un germen de movimiento que probablemente seguirá. No con el dimensionamiento que tiene. Hoy venía una foto en el Heraldo tremenda en portada de la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol de Madrid, de muchísima gente, pero sí que puede ser un germen de un movimiento, pues un movimiento yo creo que de izquierdas, un movimiento de protesta, pero si es que además es lo lógico en la situación de crisis que existe y de paro, lo lógico es que haya movimiento de gente protestando y tratando de luchar y tratando de cambiar la sociedad. Pedro. Bueno, yo lo veo bien, es una fiesta de la democracia y en un momento como es una campaña de hipersensibilidad política, ¿no? Los jóvenes no son ajenos a lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que es en un contexto pues, de ilusión, de esperanza, de valores, o sea que todos lo vemos con simpatía, pero también muy desestructurado y ahí conviven argumentos con los que, ¿cómo no? Yo estoy personalmente de acuerdo y otros no. Y por tanto hay una valoración general así un poco, pues me acordaba de ese versículo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Todo lo que tenían lo compartían, hacían el bien y nadie hablaba mal de ellos. Bueno, los teólogos alemanes dicen que entonces no eran coherentes con el mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque es imposible que si fueran coherentes todos hablasen bien de ellos. Pues algo así me pasa, ¿no? Veo a los grandes líderes políticos todos tratando de no incomodarse con esas 8.000 personas de la Puerta del Sol y por tanto, bueno, la teoría de la sospecha de los grandes maestros, ¿verdad? Pues hace decir que hay que poner un poquito en paréntesis la evolución y las conclusiones políticas que eso tendrá. Y no olvidar que la democracia representativa es un tesoro que nos costó mucho conseguir. Sí, precisamente yo quería decir eso. A mí me parece formidable. Me parece que ¿dónde estaban esta gente hasta ahora? ¿No? Claro. Que fuera preparado, que no fuera preparado, a mí me parece que ya tendría que estar en marcha desde hace tiempo. Ten en cuenta que la mayoría de nosotros nacimos en dictadura, vivimos la democracia como un cambio importante que costó mucho esfuerzo, pasamos de una dictadura a una monarquía, existía un príncipe. Esta gente ha nacido en democracia y ellos echan en falta lo que nosotros echamos en falta y ellos le llaman democracia real.